Bueno, vamos a continuar este componente de recursos y servicios de información y aprendizaje con esta unidad 3 que ya habíamos iniciado la vez pasada y que tiene que ver con los procesos de institucionalización de la información a través de bibliotecas, centros de documentación, redes. Definitivamente todos estos sistemas se nutren de hoy en día fundamentalmente de los recursos disponibles a través de internet y de herramientas muy concretas como vimos la vez pasada, como son buscadores, metabuscadores, bases de datos y el proceso ya mucho más especializado a través de la constitución de redes que brindan acceso a información científico-técnica o con algún propósito determinado. Para tener una perspectiva de servicios y sistemas de información, a título de ejemplo, tomamos el tema o el área de educación y tratamos de mirarlo en una perspectiva geopolítica que nos permitiera abordar desde lo nacional hasta lo mundial, pasando por supuesto con una cobertura regional. Esto a título de ejemplo para orientar a las personas que no están muy familiarizadas con investigación sobre la conveniencia de conformidad con el alcance de su investigación, seleccionar la mejor red o el mejor sistema, en términos, por supuesto, de calidad, pero también en términos de cuál es la cobertura de la información que incluye. Entonces, vamos a tener dos aspectos fundamentales: la arquitectura y el contenido del espacio web de la biblioteca. Ahora, tan importante como manejar el alcance del contenido es también conocer cuáles son las herramientas que nos brindan acceso a esos contenidos. Por un lado, el catálogo en línea de la biblioteca o el OPAC, que nos da acceso a las bases de datos que son construidas por la propia biblioteca. Estos recursos están disponibles en nuestros depósitos o en nuestros servidores cuando se trata de información electrónica. Y por otro lado, la gran herramienta es el metabuscador académico, que nos brinda acceso a bases de datos externas. En estos momentos, a través del espacio web, tenemos acceso a 66 bases de datos tomadas tanto de la red visible como de la red invisible. Nos vamos a concentrar ahora un ratico en el OPAC para ver estrategias de búsqueda. Esta sección del espacio web de la biblioteca trabaja recursos propios, recursos que son bien accesibles a través del catálogo en línea o bien a través de plataformas que la biblioteca ha ido contratando con proveedores de servicios. Vámonos primero al catálogo en línea. Cuando entramos al catálogo en línea, tenemos acceso a estas 5 bases de datos. La estructuración de esas bases de datos, en cada caso les va a indicar cuál es el contenido de cada una de ellas. Y va desde los libros hasta los artículos de revistas, multimedia y títulos de revistas. Es decir, aquí en artículos de revistas hace posible que una información que puede estar perdida en estanterías aflore, suba hasta la estación de trabajo del usuario, de manera de que pueda saber
si sobre un determinado aspecto o de un determinado autor la biblioteca tiene artículos de revistas. Hablamos de artículos con análisis de contenido porque estos son artículos donde se añade a la descripción del artículo, se añade el tema o descriptor. Mientras que aquí está en un proceso todavía previo, donde no se le ha añadido el contenido. Por lo tanto, aquí en esta base de datos no podemos buscar por materia o tema, solamente buscamos por materia o tema en esta base de datos. Y por supuesto la base de datos de multimedia y la base de datos de títulos de revistas, es decir, el inventario de las publicaciones periódicas físicas, es decir, impresas, que recibe la biblioteca. Como opciones de búsqueda, la búsqueda libre, que implica que el usuario tiene una sola ventanilla y que en ella puede colocar la palabra o las palabras que entiende expresan su necesidad de información. Y puede también esa palabra indicarle al sistema en qué campo de la base de datos o bajo qué calificador desea buscar esa palabra o esas palabras. Esa es una opción de búsqueda sencilla. Pero tenemos una opción de búsqueda avanzada, es decir, una opción de búsqueda que le va a permitir al usuario, a través de varias líneas o casillas, registrar distintas variables y combinar, por ejemplo, un tema con, por ejemplo, una fecha, ¿no? Para tener unos límites cronológicos, o combinar un autor personal con lo que ha publicado a través de un determinado editor, o combinar palabras del título con fecha, o cualquier otra opción que se ocurra. Si nosotros, por ejemplo, esa misma búsqueda que estábamos haciendo bajo una búsqueda libre o sencilla o básica, la hacemos bajo la modalidad de una búsqueda avanzada, aquí tenemos dos casillas donde podemos combinar las dos palabras con el operador y que se me está dando por defecto. Esa es una forma que puedo tener de buscar, pero también tengo la opción de hacer una búsqueda ubicándome en la casilla de tema o materia y abriendo el índice propio o el índice temático de temas o materia, índice de temas o materia que provee la base de datos y que me garantiza que mi búsqueda va a tener resultados sobre el contenido de los documentos, no sobre palabras claves que en un determinado momento utilizó el autor y que pudo hacerlo de manera metafórica. Entonces, si yo le digo al sistema, yo escribo en la casilla correspondiente educación ambiental y le digo al sistema continuar, el sistema me presenta el menú de temas que tiene con esas palabras para que yo seleccione aquel que más me convenga. Seleccioné educación ambiental y le digo al sistema enviar, y entonces el sistema me lo va colocando en la casilla de donde yo partí y de ahí en adelante yo puedo hacer una búsqueda y el sistema me va a dar resultados en todas las bases de datos que hay. Entonces me da en la base de datos libros, en la base de datos de revistas, de artículos de revistas con análisis de contenido, porque en los artículos de revistas sin análisis de contenido no era posible buscarlos por la opción que yo decidí, los multimedia y los títulos de revista.